Bueno, ya en el cierre del Congreso, vamos a una charla muy interesante, tiene que ver con el traspaso generacional y el crecimiento, de esto vamos a hablar en los próximos minutos y cómo se ven justamente en este nuevo contexto, el contexto que conocemos todos, se aceleran los traspasos justamente y la participación de las nuevas generaciones, cómo se involucran en las empresas ya, antes posiblemente de lo que estaba previsto. Bueno, voy a presentar a quienes van a estar deleitándonos y quienes son los expositores en el primero o en este panel, y ahí los presentamos para escucharlos, prestarles atención y ver cómo los casos particulares, ¿no?, nos pueden enseñar a todos. Darío Rubinstein, especialista en empresas familiares, y también está con nosotros Miguel Sonaras, director de Georgalos. Modera este panel Luciana Blasucci, representante de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires en su rama joven. Adelante ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciana Blasucci, soy presidenta del Departamento Joven de WICPA. Estamos hoy junto a Darío Rubinstein, especialista en empresa familiar, y con Miguel Sonaras, que nos está acompañando de Industrias Georgalos. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo andan? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Desde el Departamento Joven elegimos hacer esta charla. Creemos que siempre el traspaso familiar en las empresas familiares siempre es un tema que cuesta, sobre todo cuando no se lleva un planeamiento estratégico para llevarlo adelante. Hoy en día, con el contexto actual de la pandemia, este traspaso se vio de manera en muchos casos abrupta, porque muchos líderes que llevaban a cabo el día a día de las actividades de la fábrica tuvieron que dejar de ir por ser parte de mayores de 60 años o tener enfermedades que pasaban a ser parte del grupo de vulnerable ante la pandemia, ¿no? Entonces nos pareció muy importante invitar a Darío, que es especialista en empresas familiares, y a Miguel para que nos cuente su historia. Miguel de Georgalos, una industria argentina con más de 80 años, trabajando en todo lo que es golosinas y chocolates que todos tanto amamos. Buenas tardes, Miguel. Me gustaría empezar con vos, que nos cuentes un poco la historia del inicio de la fábrica, cómo comenzaron, cómo están trabajando actualmente. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias a la WICPA Joven por la invitación. Para mí un placer. Miguel, ¿nos escuchas bien? Carlos, y un gusto poder. Yo los escucho bien, ¿ustedes? Sí, perfecto, ahora perfecto. Sí. Bueno. La idea que tengo es poder transmitirles un poco la historia de la compañía, las vivencias que hemos tenido, y a partir de ahí dejar algunos conceptos que nos han servido a nosotros para organizarnos, dándole la siguiente etapa a Darío para que nos pueda comentar un poco más desde su experiencia los aportes que nos pueda dejar. Georgalos, la historia comienza con la llegada de mi abuelo en el año 1939 a la Argentina, el oriundo de Grecia, pero proveniente desde Polonia, llega al país sin saber que venía a la Argentina, escapando de una situación extrema de guerra, y comenzando la historia de la compañía en un garage prestado, como muchos inmigrantes, haciendo lo que sabía o lo que había aprendido en Polonia, en la casa de algunos familiares, que era un postre típico de aquella época que él lo ayornó en la Argentina y que posteriormente se transformó en el mantecol. Voy a marcar algunas fechas e hitos que tuvimos como para que se puedan dimensionar la historia, o quizás algunos momentos en la empresa que fueron importantes. Él en 1949 recién puede comprar su establecimiento propio en la capital federal, en el barrio Floresta. 10 años después fue de su llegada. Entre el 1947 y 55 puede traer a sus padres y hermanos de Grecia, sus 2 padres y sus 5 hermanos, o sea, con él eran 5, 4 hermanos más. También en esa etapa llegan 2 primos, a los cuales a todos, ni bien iban llegando, iba incorporando a la empresa, al emprendimiento, y los iba asociando. O sea, todos pasaron a ser socios de ese emprendimiento que había gestado desde su llegada a la Argentina. Desde inicios de los 50 se traslada la parte fabril también a la provincia de Córdoba,
y en el 57 se compra un predio en la ex cervecería Río Segundo, donde es nuestra planta principal de procesamiento, comenzando la historia fabril en Córdoba, básicamente yendo a buscar la materia prima principal que nosotros tenemos como industria. Bueno, ¿querés contarnos, Darío, mientras que recuperamos la conexión con Miguel, cuáles son los principales beneficios de llevar adelante? Se llegó a tener participación en negocios de alimentos, aceitunas en Mendoza, aceites vegetales, sur de provincia de Córdoba, envases, insumos para la industria de alimentación, acopio de maíz y producción de jarabes de maíz y de glucosa, campos para la producción de materias primas, principalmente maíz y maní, junto a todo el resto de las golosinas y chocolates. Y ahí comienza un poco la historia rica para dejar algunas enseñanzas. En el 1978 comienzan las separaciones, se retira un hermano y uno de los primos que había llegado con parte de la empresa, principalmente toda la radicación en Mendoza y toda la parte aceitera. En 1988 se retira mi abuelo como presidente del directorio, líder, aquejado por una enfermedad, con lo cual ahí se formaliza el traspaso generacional. En 1993 hay una reestructuración accionaria donde se retira otro de los hermanos de mi abuelo y la empresa, digamos, ingresando a un periodo de crisis económica muy importante, siendo el 1995 un año donde la empresa se presentó en convocatoria de acreedores y llegando al 2001 con la necesidad de venta de un activo importante que para nosotros fue la marca y la línea de producción del mantecol. En el 2008, ya un poco más cercano, se compran las acciones de un último hermano de mi abuelo, ya quedando solamente como accionistas los hijos, pero como el paquete accionario ya era grande y se venía, digamos, con un desgaste patrimonial importante, se decide la incorporación de un accionista fuera de la familia, argentino, por el 30% de la compañía. En el año 2014, ya más ordenados, volvemos a comprar otra unidad fabril en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Jáuregui. Y en el año 2017 se produce el fallecimiento del hermano de mi madre, o sea, mi tío, el cual era presidente de la compañía, con lo cual se nos genera un cambio generacional nuevamente y nos toca a la tercera generación tener que tomar las riendas del negocio. En el año 2018, de ese 30% que nosotros habíamos vendido a accionistas no familiares, se termina haciendo una adquisición del 15%, con lo cual hoy la compañía está compuesta por un 85% de capital familiar y un 15% de accionistas por fuera de la familia fundadora. ¿Cómo está Georgalos hoy? 3 unidades de negocio bien marcadas. Alimentos sin marcas es una de ellas. Tenemos plantas en la provincia de Córdoba y provincia de Buenos Aires. Básicamente la producción de chocolates, turrones, confituras, nucrem, postre de maní, caramelos blandos, caramelos duros, obleas, barra de cereal, cereales para desayuno, granolas. Esa es una unidad de negocio. La otra unidad de negocio es la agroindustria. Tenemos 2 plantas industriales en la provincia de Córdoba, donde hacemos desde la producción primaria de maní, el procesamiento, acopio, selección, bueno, todos los procesos de tostación y la elaboración de la pasta de maní. Y la tercera unidad de negocio es, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. Y la tercera unidad de negocios es la fábrica de envases que tenemos en la provincia de San Luis, donde elaboramos flexibles tanto para nuestra industria como para terceros. 2 centros de distribución en lo comercial, en Buenos Aires y en Córdoba, que abastecemos a todo el país en lo que es mercado interno, y a la exportación a más de 30 países que llegamos,
con un equipo de 1000 colaboradores directos y bueno, y obviamente en la repercusión de manera indirecta en todas las radicaciones que tenemos. Obviamente que traté de ser muy rápido en la historia para no aburrir, y un poco cuando me invitaron siempre digo que con toda esta historia digamos, me dejaron muchas lecciones y tratamos de aprender de esa historia para poder aplicarla en los hechos concretos. ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos al día de hoy realizando un convenio de accionistas, donde tenemos 5 grupos accionarios. Bien. Te voy a decir que es un convenio de accionistas hecho a 10 años. Bien, Darío, ¿nos querés contar qué significa el traspaso generacional? ¿A qué se denomina? Exactamente, ahora te lo comento y voy a tomar las palabras de lo que estuvo hablando Miguel para tener en cuenta. El abuelo dijo que llegó en el año 39 a la Argentina y es importante notar que a los 10 años prácticamente ya pudo tener su primer lugar donde fabricar el primer producto. Después fue trayendo a toda la familia y la fue sumando. O sea, la importancia que tenía para el fundador de Georregalos, la familia era muy importante y trajo a sus 5 hermanos, como decía Miguel, y después de casi 40 años se retira el primero de los hermanos y en el año 88, como él decía, se retira el abuelo, el fundador. 48 años estuvo, digamos, un poquito más al frente. Ese traspaso generacional que también lo podemos llamar sucesión, pero la sucesión nos da una idea de finitud y no está bueno pensar en eso porque todos tenemos temor a la finitud. El traspaso generacional se tiene que dar de una forma planificada, que es lo que empezó a hacer en el año 88 el abuelo, como comentaba Miguel. En el año 2017 cuenta que el tío de Miguel, falleció y eso fue un traspaso generacional traumático, ¿sí? Por necesidad, similar a la situación que vos estabas mencionando anteriormente del COVID y de la situación de pandemia que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es el traspaso generacional? Lo primero que hay que pensar es si tiene futuro la empresa familiar. Definitivamente acá tenemos una historia de caso de éxito con subes y bajas. Por ejemplo, año 95, efecto tequila, año 2001, crisis de la Argentina, pero la empresa sigue en pie. Tuvieron que desprenderse de marcas, tuvieron que vender una parte de la empresa y después pudieron recomprar. La primera pregunta que hay que responderse es si tiene futuro la empresa familiar. Y la respuesta está en la familia, sin duda. Ahora, él mencionó el traspaso, cómo se fue dando, estaba hablando del grupo de accionistas, cómo estaban ahora organizados. Y acá tenemos siempre 4 caminos. El traspaso generacional, que es el ideal. Sí. La profesionalización de la empresa, que la empresa de Miguel definitivamente está profesionalizada. Con 1000 colaboradores es imposible que la familia maneje todo. Y la venta, que también en el caso de Miguel vendieron y volvieron a recomprar como otros grupos empresarios argentinos. El cuarto camino, que es el que nunca recomiendo, es mantener el status quo. Dejemos que las cosas pasen. Lo que pase, pasará. Bueno, eso es no tener un norte para la empresa familiar y es muy importante entender si hay un posible desarrollo del negocio. ¿Para qué? Porque la familia crece por naturaleza. Exacto. El abuelo Miguel tuvo sus hijos, tenía hermanos, tuvieron hijos y va creciendo. Bueno, el negocio es escalable. En el caso de Georregalos, como planteaba Miguel, definitivamente que se escaló el negocio. Entonces podían ir participando. Ahora después hay que lograr acuerdos. Pero en el caso puntual de Georregalos hubo traspaso generacional. Primero, no traumático, porque el abuelo dijo, me retiro. Después hubo un traspaso generacional de segunda a tercera, traumático, por la pérdida del tío de Miguel. Y hubo profesionalización, porque todos los procesos tienen que estar gestionados independientemente de quién lo ocupe. Y también hubo una venta. Ahora, ahí está la clave, una de las claves. Ahora, ¿cómo se da el traspaso? Como te decía anteriormente,
mira este avión que está digamos, en la presentación, ese avión se está aproximando a tierra, o sea, está aterrizando. Ahora, el aterrizaje puede ser planificado o traumático. Un avión sigue estando en tierra, pero está golpeado. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, una pandemia, de la noche a la mañana, una persona que no está más entre nosotros, sí, hace que nos tengamos que hacer cargo de la empresa. Y ahí entran en juego un montón de temas que tienen que ver con el liderazgo, con quién puede ocupar el sillón. Y los colaboradores también se tienen que acostumbrar a ese nuevo liderazgo. Bien, bien. ¿Cuáles son los factores claves que vos podés darnos o los tips para aquellos que quieren empezar a emprender ese traspaso? Bien. ¿Cuáles son las claves para el traspaso? Son 4. La primera es diseñar procesos de gestión, estandarizar procesos. ¿Sí? Vamos al caso de la fábrica de golosinas o la integración vertical que hicieron en el caso de Georregalos hacia atrás, porque al principio compraban la materia prima y después ya la producían. Diseñar procesos que sean repetitivos y que puedan ser controlados y evaluados para la mejora continua. El segundo es preguntar, este es un tema clave, es preguntar a la nueva generación cuáles son los deseos personales y profesionales. ¿Querés estar en la empresa? ¿No querés estar en la empresa? ¿Por qué querés estar en la empresa? ¿Porque la empresa es rentable? ¿Querés estar porque querés tranquilidad? ¿Por qué querés estar en la empresa? Y se tiene que dar ese espacio familiar para poder intercambiar opiniones y ver si realmente la generación que viene pidiendo pista como ese avión o no quiere saber nada de la empresa. Claro. Y después hay que pensar la importancia de la familia y el negocio. ¿Por qué la familia y el negocio? En el caso del abuelo Miguel, él priorizó la familia por sobre el negocio. Lo que pasa es que el negocio fue un innovador. Claro. Trajo un producto digamos, de donde él había nacido a la Argentina. Fue un innovador, fue una marca que se terminó hablando del genérico, como decía. Uno cuando habla de esta golosina no dice dame de pasta de maní, dice mantecol. O sea, un genérico logró algo, un hito, definitivamente. Pero él pensó primero en la familia y después en el negocio. Lo que pasa es que el negocio lo pudo escalar. Claro. Bueno, en la etapa de traspaso familiar que mencionaba anteriormente Miguel, donde se tuvieron que hacer acuerdos familiares, ahí se trató de mantener el binomio familia y empresa que vayan de la mano. Por eso en esas 5 agrupaciones que estaba por plantear Miguel. Y por último, es escuchar al otro. La escucha es muy importante y es muy diferente a oír. Vos, yo y la mayoría de las personas que oímos. Tenemos la capacidad para oír, pero no todas escuchamos. Claro. La escucha implica estar activamente pensando en lo que me dice el otro, no para retrucar, no para contraargumentar y decir lo que yo quiero y marcar mi posición, sino para tratar de, en equipo, buscar la mejor solución para esa empresa. Que definitivamente, cuando la empresa es pequeña y la familia es numerosa, hay que tratar de hacer crecer y desarrollar la empresa. En este caso, desarrollaron la empresa por las plantas de los centros de distribución, una línea nueva de snacks o de cereales, que es el hito del 2014. Entonces, escuchar al otro es parte de la clave para poder avanzar en equipo y que la familia no quede desmembrada. Exacto. Bien. Miguel, ¿cómo vos aplicarías lo que nos contaba Darío a tu fábrica? ¿Nos querés contar si ustedes utilizan algún protocolo familiar para las funciones del día a día? ¿Cómo llevan adelante el traspaso generacional? Bueno, gracias Luciana. Nosotros hoy tenemos un convenio de accionistas. Yo te diría que es un poco más allá de ir al protocolo. Que aclaro que en otras compañías que tenemos en la familia nosotros aplicamos protocolo, pero con el convenio de accionistas en una empresa del tamaño y de la impronta de Georgalos ya le dimos. Bien. Bueno, lo que estaba por decir Miguel es el primer paso que uno tiene que dar en estas conversaciones que decíamos de escuchar al otro, de las reuniones de directorio. ¿Qué pasa? Pensemos que ninguna empresa, así como Miguel arrancó en un garage y lo contaba
hace unos minutos Miguel, ninguna empresa nace grande. Claro. Siempre es un emprendimiento, una startup, una idea de negocio que se pone manos a la obra en un garage, y como hay otras que también surgieron en un garage. Entonces, una vez que va avanzando, lo que hay que lograr es que se empiece a conformar un directorio. En la pyme, ¿qué ocurre? Estamos cerca, podemos hablar cuando queremos. Sí, definitivamente que sí, pero tenemos que darle una formalidad, porque como estamos cerca, nos hablamos cuando necesitamos y no le damos un marco de formalidad. Ese marco de formalidad, después de las reuniones de directorio, pasa al protocolo y después pasa al convenio de accionistas que nos estaba por explicar Miguel, que tienen firmado. Sí, un convenio de accionistas o un protocolo como para la toma de decisiones, ¿no, Miguel? También, como nos comentabas. ¿Cómo llevan adelante también el proceso? Bien, la verdad que me gustaría, perdón si hay quizás algunos cortes en la conexión. No hay problema. Nosotros con el convenio de accionistas lo que logramos es previsibilidad. Lo que logran es previsibilidad y saber que cada miembro de la familia se va a poder mover en una empresa, deben tener directores de cada rama familiar en cada empresa, y entonces es balanceada la gestión. Claro. Eso le da transparencia, y es muy importante en la empresa familiar que haya transparencia y que los números estén claros, porque no nos podemos olvidar de que hay dinero en juego. Sí, más allá de lo que nos explicaba Miguel, que tenían todo el órgano de accionistas y demás, ¿cómo vos creés que sería la mejor forma de definir el rol que podría ocupar cada miembro de la familia que quiere ser parte según su aptitud o actitud? ¿Cómo lo podemos definir? Bien, bueno, primero que nada siempre digo que cuando una empresa familiar que tenemos en la mente, que es algo pequeño, pero en el caso de Que Regalos es una empresa grande, ¿sí? No hay espacio para todos en tanto y en cuanto, como te decía, el negocio no se desarrolle. O sea, no es un club que entro y salgo cuando quiero. Entonces, lo que hay que poner son reglas de comportamiento dentro de la empresa, si tienen que contar con título universitario, si tienen que hacer una experiencia en otra empresa. Eso también de la experiencia en la otra empresa sirve para que sientan el poder del cargo de un jefe, porque cuando uno trabaja en la empresa familiar y el que le da las instrucciones o las órdenes es el padre o la madre, me lo está diciendo mi mamá, me lo está diciendo mi papá. O sea, si me quiero ir y quiero dar un portazo, lo puedo hacer porque somos familia. El tema es que lo importante es poner estas reglas claras para que el binomio empresa-familia siga adelante. Y el protocolo lo que hace es busca como una constitución, ¿sí? Reglar el comportamiento con los derechos y las obligaciones de los familiares dentro de la empresa. Lo que se hace en familias muy numerosas, como puede ser el ejemplo que era la familia de Que Regalos, es limitar el ingreso por ramas familiares. O sea, no pueden entrar todos. Y lo que se utiliza muchísimo es una evaluación que no lo hace la familia. Para un padre o para una madre es muy difícil decir, yo a mi hijo primogénito lo voy a poner en el cargo. Hay lugares, países del mundo donde es así, digamos, lo que se llama la sucesión o el traspaso, que es muy injusto. Hay lugares donde también hay una predominancia por elegir a los varones, que también está mal, y ahí lo que se hace es una evaluación por un externo para ver quién tiene más aptitudes para el cargo y para el liderazgo. Exactamente. Bueno, de acuerdo a lo que estamos comentando con Darío, Miguel, ¿cómo vos aplicarías en su industria? ¿Cómo se hace la elección de aquellos roles que va a cumplir cada miembro de la familia? ¿Qué rol estás llevando vos actualmente en la industria? Bueno, yo actualmente estoy como presidente. Nosotros dentro de ese convenio de accionistas que venimos hablando, tenemos grupos de acciones, de los cuales cada grupo de acción es perteneciente a un grupo familiar. Cada grupo familiar tiene la posibilidad de designar un director formal para la compañía, y dentro de ese directorio, que son 5 grupos, se elige al presidente, vicepresidente y los 3 directores que acompañan el directorio formal. Yo, aprovechando un poco lo
lo descrito recién por Darío y bueno, lo comentado de la historia, me gustaría dejar algunos conceptos quizás que nos ha enseñado la historia y que son quizás enriquecedores para aplicar en esta charla que estamos teniendo de empresa familiar. Yo lo que mencionaré como primero es cuidado con separar la empresa en las divisiones. La empresa es como un cuerpo humano y si uno quiere separar a un accionista dándole una unidad de negocios o una línea de producción o una marca, lo que estás desmembrando es un cuerpo humano. Y muchas veces cuando uno tiene algunos conflictos accionarios, ideal es tratar de resolverlos de otra forma que no sea desmembrando la empresa. El otro concepto para dejar es que nunca es temprano para empezar a hablar de los temas sucesorios en la empresa, empezar a hablar con las futuras generaciones, empezar a ver el futuro de ellos mismos y que digamos, bajen sus expectativas a la realidad. Y eso creo que es interesante como concepto. Otro punto que Darío mencionó es el tema de la profesionalización de la gestión. Hoy, más allá del tamaño de compañía, el contexto nos lleva a que realmente requiramos de una gestión muy profesional. Ya de por sí los mercados son difíciles y Argentina le agrega esa adrenalina extra a las gestiones, con lo cual realmente quienes tienen que estar en cada puesto de trabajo tienen que ser los mejores que la compañía pueda tener en sus equipos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el proceso de profesionalización y que nosotros en el traspaso generacional lo que hemos visto es que fuertemente se requiere poder separar lo que es el rol del accionista de ser operativo en la empresa. Porque como bien decía Darío, las familias crecen más rápido que las empresas, entonces con el traspaso de los negocios y con el traspaso, digamos, del tiempo, claramente se van a encontrar con que la familia o los accionistas son mucho más grandes que lo que pudo crecer la empresa. Hay otros temas también, digamos, en la historia. Lo que decía Darío de mi abuelo fue claramente así. Mi abuelo, su finalidad, él como un inmigrante de guerra, fue traer a sus hermanos y su familia y poder estar todos juntos nuevamente. Como buen griego de origen, la familia era su bien más preciado, entonces él realmente nunca le importó mucho el tema participación accionaria porque de por sí tenía un liderazgo natural con los hermanos. Pero eso a medida que pasan las generaciones, obviamente que genera una complicación política y yo ahí, digamos, tengo otra sugerencia que la historia nos dio es que realmente hay que tener cuidado con las mayorías y con las participaciones accionarias. Ahí, a la hora de un liderazgo marcado generacional, eso no es un inconveniente y a la hora de un traspaso a la realidad, cuando se generan los conflictos, terminan, digamos, ponderando muchísimo los problemas digamos, de participación accionaria. Hay algunos otros temas que también me gustaría recalcar, lo que generó a nosotros en las imágenes de los colaboradores. Yo siempre digo que uno dándole previsibilidad a la familia o previsibilidad al paquete accionario le está dando previsibilidad a los negocios. Y eso en la práctica es muy importante para quienes acompañan el rol operativo, tener una empresa con futuro, tener una empresa previsible y que no se encuentren con sorpresas. También nos dio grandes satisfacciones a la hora de que nuestros colaboradores valoren tener una empresa con proyección, porque claramente uno está cuidando su patrimonio, que quizás es la empresa, pero los colaboradores también cuidan su futuro, que es su trabajo y su gestión. Entonces es importante para la compañía darle ese mensaje.
Bien, muy bien. Para preguntarte también, que habíamos charlado con Darío, ¿cómo llevan adelante ustedes en la industria el proceso de toma de decisiones? ¿Quién toma cada decisión? ¿Cómo lo llevan adelante? Nosotros, como te comentaba, lo del convenio de accionistas, tenemos un directorio formal Ujú. que elige a un staff operativo que está compuesto por un director ejecutivo profesional, no accionista. Bien. Está compuesto por un CFO que maneja todo el área administrativa financiera. Está compuesto por un responsable en el área comercial, principalmente en ventas y marketing, y un responsable en el área industrial, que es digamos, el responsable de todas las plantas productivas que tenemos en la compañía. Ese es nuestro directorio operativo que permanentemente responde y trabaja, digamos, de manera alineada en la cuestión operativa con el directorio familiar o formal de la compañía. Y nosotros, digamos, los seleccionamos como los mejores del mercado que podemos incorporar en nuestra compañía en la gestión. Bien, bien. Y por último, voy a vos, Darío, ¿cómo podemos lograr una comunicación efectiva, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que aquellos temas del día a día emocionalmente no afecten nuestro vínculo familiar? Bien, excelente pregunta, Luciana. Definitivamente con reportes, o sea, y con métricas en los negocios. O sea, fíjate cómo en el caso de Miguel nos estaba explicando que eligen a los mejores para llevar ese día a día. Bueno, esos mejores, ese equipo, ese comité ejecutivo, digamos, que es el CFO, el director ejecutivo, el director de planta, el director de marketing, preparan reportes, informes para el directorio familiar, para que después el directorio familiar, y esto también se lo pregunto a Miguel, si después van redefiniendo las políticas del negocio, porque se tienen que tomar medidas o decisiones a veces no tan agradables, y más en un contexto como el argentino, para ir viendo cómo el negocio sigue a flote. Ahora, el comité ejecutivo, que sería el director operativo, el director ejecutivo, etcétera, ese reporta permanentemente. Entonces, 2 más 2 es 4, contra los números no hay. Y la comunicación, tiene que haber reuniones periódicas establecidas con un tiempo, así como esta disertación es de 45 minutos, bueno, reuniones cortas, lunes, miércoles, viernes, el día que sea, pero con nivel de reporte, donde hablamos 3-4 minutos del partido del domingo, de cómo salió Belgrano de Córdoba, en el caso de Miguel, y después nos ponemos a trabajar con una agenda, con una agenda como las de las reuniones de los consorcios, que hay temarios, y entonces se resuelve un punto, el otro punto, y si no se resuelve un punto, pasa a cuarto intermedio y se resuelve en 15 días, en una semana, en el tiempo que se estipule. Pero claro. Bueno, es una pregunta para Miguel respecto de cómo toman las decisiones en el directorio familiar respecto de las políticas de los distintos grupos, de las distintas empresas. ¿Querés contarnos cómo Darío, se aplica? Es como si estuvieras en la empresa, porque lo relataste bastante similar a la realidad que vivimos todos los días. Nuestro director ejecutivo, conmigo en la presidencia, tenemos conversaciones diarias y permanentes, también con el resto, digamos, del staff operativo, y formalmente tenemos una reunión mensual que se junta todo el directorio con todos los directores operativos, donde se hacen todas las presentaciones de todos los avances mensuales, ya sea en cumplimiento de los presupuestos más las proyecciones, y se toman las decisiones o se consolidan las decisiones que se fueron tomando en el día a día. Ese es nuestro procedimiento que trabajamos normalmente, y te diría que hoy con el efecto pandemia, la comunicación a través de los medios digitales ha sido mucho más fluida, porque no esperamos, digamos, las reuniones presenciales, sino que permanentemente estamos en contacto con todos de manera digital. Claro. Bien. Muy bien, muy bien.
Bueno, y por último, me gustaría preguntarte, Darío, ¿cómo hacemos ante un conflicto como en el caso de la pandemia, en el que tuvimos que decidir quizás de un día para otro cómo establecer protocolos, cómo reconvertir procesos, establecer distancias? ¿Se realizan reuniones específicas o en el caso de Miguel, cómo lo aplicarían? Mira, siempre cuando hay una turbulencia se crea un comité de crisis. El comité de crisis tiene que actuar rápidamente. Cuando vos tenés un nivel de baja operatividad, como fue el 20 de marzo en la Argentina, ¿sí? Y una baja visión de qué va a pasar, es el Titanic, es ese equipo de trabajo. Bueno, hay que salir rápido, digamos, de ese hundimiento, ¿sí? O sea, subirse a los botes y empezar a operar. Por más que no tenga una visión clara de largo plazo ni de mediano plazo, pero me tengo que empezar a mover. Es el famoso mantenete en movimiento. Porque cuando ocurren estos cimbronazos, como el que nos ocurrió a nivel global, lo primero que le pasa a un ser humano es la inacción. Se queda tan temeroso que no sabe para dónde ir, si ir para la izquierda, para la derecha, al norte, al sur. Después viene un sentimiento de reacción. No me puedo quedar mirando series en mi casa o cocinando, porque la empresa tiene que seguir vendiendo. Entonces, tengo que irme al mundo de las ideas. Y ahí es a donde pasamos de lo que se llama de las ideas a la acción. Y en general, en una empresa en tiempos no turbulentos, hay un montón de ideas de negocios que van surgiendo, como le puede pasar a Miguel en los distintos grupos, digamos, de unidades estratégicas de negocio que tiene la familia. Ahora, esas ideas tienen que tener un porqué, tienen que tener un qué, tienen que tener un cómo, que el cómo es la estrategia, cómo lo voy a hacer, tienen que tener un cuándo lo voy a hacer, un cuánto en tiempo y en recurso económico. Y por sobre todas las cosas también tiene que tener un método de evaluación. Entonces, cuando vos podés responder esos 6, 7 puntos a una idea que se te ocurre, porque se nos ocurren un montón de ideas en la diaria, podemos emprender. Con esta situación que nos ocurrió, definitivamente tuvimos que salir de la inacción, reaccionar, porque no nos podíamos quedar en lo temeroso, y seguir viendo cómo activábamos los protocolos, que hubo un montón de protocolos a nivel, digamos, estatal, gubernamental, nacional, provincial y municipal, y las empresas empezaron a trabajar rápidamente. O sea, los primeros días de abril, el 8, 10 de abril ya estaban trabajando nuevamente con las distancias. Hubo gente que tuvo COVID positivo. Bueno, se lo aisló, la fábrica se sanitizó y se volvió a trabajar, pero es parte de las reglas del juego y estamos acostumbrados a gestionar crisis. Y en la empresa familiar, esto es importante mencionarlo, siempre hay alguna crisis. Al principio es la crisis de delegación, después viene la crisis del ingreso de los hijos, después el poder entre los familiares, después hablamos de que en tercera generación tienen todos, o quizás la mayoría, el mismo apellido, y uno dice, son familia. No es la misma familia, porque las ramas familiares, cada uno le da una educación distinta, un marco social distinto. Entonces, es la misma familia desde el apellido, pero no es la misma familia desde los deseos de futuro y las ambiciones. Bien. Bueno, Miguel, ¿cómo lo ves vos aplicado a tu industria? ¿Cómo fue el proceso ante la pandemia? ¿Se formó un comité de crisis? ¿Ya tienen un protocolo ante posibles casos como pasó en este caso la pandemia? Y tal cual lo que comentaba Darío, nosotros somos una industria de actividad esencial, con lo cual no hemos tenido un parate operativo. Automáticamente cuando surgió este tema, si bien el Estado empezó a tomar decisiones a partir de marzo, nosotros ya lo empezábamos a ver en el mundo, cómo se empezaba a desarrollar este tema del virus, y lo primero que empezamos a generar fueron protocolos dentro de la toma de decisión y protocolos dentro del operativo de las compañías. Básicamente se generaron reuniones diarias donde se fueron revisando los sucesos que iban aconteciendo en el minuto a minuto y dándole un nivel de criterio y certidumbre y legalidad como corresponde para poder seguir adelante con los procesos normales.
Eso, la verdad que al día de hoy lo pudimos manejar bastante bien. Tuvimos muchos contagios, pero por suerte ninguno de gravedad y lo pudimos contener a tiempo. Bien, excelente. Bueno, te dejo continuar, Darío. En realidad ya entramos Ya. casi en el final de la conclusión y las preguntas, y hay preguntas del público, pero es importante mencionar, para activar estos protocolos o poder afrontar una crisis, uno tiene que tener actitud. O sea, los seres humanos tenemos dos características, la aptitud y la actitud. Hay varios familiares que no son aptos, y uno cuando lo pone en contraposición y dice es inepto, y duele pensar eso, es no apto, es como que yo te diga que yo soy apto para la medicina, yo soy un inepto para la medicina, por eso soy licenciado en administración. Ahora, hay familiares que son aptos y otros que no son aptos para ocupar un puesto directivo en la empresa. Entonces, la aptitud, lo bueno que tiene es que si uno tiene potencial se puede aprender, porque eso lo da la capacitación. Claro. No sé de transformación digital. Bueno, me preparo en todas las nuevas tendencias que tienen que ver con el marketing digital, con la transformación digital y con lo que es muy importante, que es la automatización de los procesos en la industria. Y por otra parte está la actitud, y acá recalco, muy importante, la actitud que tienen los industriales argentinos, que a pesar de los avatares de la economía, siguen, en el caso de Georgalos, una empresa de tercera generación, más de 80 años, en el caso de ustedes, en todas los industriales que todos los días ponen actitud, van, prenden las máquinas, buscan clientes y tratan de seguir avanzando. Sí, o muchos casos de industrias que durante la pandemia se reconvirtieron para poder abastecer, ¿no?, a nuestro mercado con las necesidades básicas de lo que eran todos los protectores, termómetros, todo lo que hacía falta para todo lo que era también la parte de protocolo de sanidad, ¿no? Ahí lo importante, Luciana, es entender que eso fue una acción de corto plazo y hacer bien el foco, así como hace foco las cámaras que nos enfocan. Porque si vos te distraes, lo que yo denomino la economía barbijo, al principio de la pandemia, un barbijo valía unos valores siderales, lo mismo que el alcohol en gel, y hoy los barbijos valen muy pocos pesos. Entonces, esa capacidad, esa cintura que tienen los industriales es muy importante marcarla, pero saber que después tenés que volver a lo que se llama tu core de tu negocio, que es lo que te da de comer hace más de 20, 30 años. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Dale. El tiempo se pasó volando. La verdad que el tema de la empresa familiar es un tema muy, muy emocionante. Me gustaría en un minutito una reflexión de Darío y de Miguel para finalizar. La reflexión está en la conclusión y es la siguiente. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. De Serrat, esa canción tan linda. Y en esa bicicleta, que ustedes pueden ver que hay 4, hay uno que es el último que no tiene ganas de seguir pedaleando, pero sin embargo tiene noción de equipo y sigue pedaleando. Y que cualquier camino que tenga que recorrer un familiar, un segunda o tercera generación, lo va a tener que hacer por sus propios medios, paso a paso, e ir equivocándose, tropezándose con una piedra, pero después levantándose y no tropezar de vuelta con la misma piedra. Y eso definitivamente es la experiencia para desarrollar tu empresa familiar. Le doy paso a Miguel. Una última reflexión. Bueno, yo le agregaría más la parte práctica, que es en los traspasos generacionales, así como decíamos que las familias crecen más rápido que las empresas, la importancia de aprender a ser accionista en una empresa. Y esta frase es la que yo practico todos los días y las transmito en cada reunión, que es en el orden se construye y en el desorden se destruye. No hay término medio. Entonces, eso aplicado en la familia creo que es importante para llevar una buena relación y sustentable para con su actividad empresarial. Bueno, muy bien. Bueno, no me queda más que agradecerte, Miguel, por el tiempo, por el espacio, por habernos contado
tu historia de esta gran industria nacional que nos llena de orgullo. Aprovecho para saludar a todo el equipo de UIA Joven, del cual vos sos parte, que nos acompañaron y estuvimos trabajando en conjunto durante todo el año. Felicitaciones. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Darío, por el tiempo, por siempre acercarte a trabajar con nosotros como especialista de empresa familiar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Muchas gracias.